En la entrevista verdadera. Vamos primero, bueno, vamos a hablar de política también. Genaro Arriagada es militante de la ADC hace más de 50 años. Por ahí. De la coyuntura hablamos, pero también partamos, si te parece, por este libro, que yo le preguntaba antes de entrar a esta entrevista a Genaro, si este título, Una nueva constitución para Chile, no era una discusión falsa. Genaro, lo digo porque cuando uno sincera las cosas, y Ricardo Lagos lo hizo el año 2005 sobre este tema, la verdad es que la actual Constitución es ilegítima en su origen, pero ha tenido cerca de 30 modificaciones que la tienen convertida en algo completamente diferente a lo que planeó Pinochet. ¿Es una falsa discusión o no? Como todo en la vida, está lleno de matices. Efectivamente, como tú dices, esta Constitución partió ilegítima. El plebiscito que la aprobó fue un fraude. El año 80. Y la estructura de la Constitución era profundamente antidemocrática. A partir del plebiscito del 88 se le empezaron a hacer un conjunto de reformas y, como tú bien dices, son más de 30. Entonces la Constitución quedó en un cuadro en el cual fue ganando respetabilidad. Así es. Han habido 6 gobiernos con esa Constitución. En esa Constitución, bajo esa Constitución, el país ha tenido un desarrollo espectacular, uno de los más grandes, pero cuando tú miras el mundo político, la opinión de la gente, más de un 70-75% de la gente quiere una nueva Constitución. Entonces, correcto. Yo lo que digo es lo siguiente, si la avalancha es que el 75% quiere una nueva Constitución, hagamos una nueva Constitución, pero hagámosla en serio. No partamos te hacía la pregunta, perdón, Genaro, sí. Porque me da la sensación que más que una necesidad de una nueva Constitución, se le pueden hacer modificaciones a la actual en algunas cuestiones que están bastante claras, podemos conversarla después, pero lo que ustedes hacen en el fondo también es plantear otra cuestión muy de fondo, que es cambiar el sistema de gobierno que tenemos en Chile. Sí, claro. De uno presidencial, que ha sido la tradición larguísima, salvo algunos años de muy antigua data, después de la revolución de 1891, ¿no es verdad? Así es. Por uno semipresidencial, con menos poder para el presidente, con más poder para el Congreso, con más poder, por ende, para los partidos políticos, lo que, vistas las cosas hoy día, Genaro, es una apuesta bastante arriesgada. Mira, en el mundo lo que predomina son los regímenes parlamentarios. Casi todo el mundo desarrollado, toda Europa son regímenes parlamentarios. Los países de Asia son, salvo Corea del Sur, en general predomina el parlamento. En América, en el continente americano, Estados Unidos es el único régimen presidencial, yo te voy a explicar por qué creo que hay que distinguirlo del resto, pero es un embajador allá. Claro, un sistema presidencial que existe en un sistema de 2 partidos. Partido Republicano, Partido Demócrata, así ha sido durante 200 años, un poco menos, pero ha sido así. En cambio, en América Latina lo que tenemos es un sistema que en este libro nosotros llamamos un presidencialismo exacerbado, donde el presidente de la República no tiene contrapoderes. Y entonces, lo que uno dice, en Chile sería demasiado establecer un sistema parlamentario, entre otras cosas porque los partidos están en crisis, porque la respetabilidad del Parlamento es baja, pero seamos francos, la respetabilidad de la política está en el suelo. Entonces uno cuando llega y dice, ¿qué podríamos hacer? Evitar el mal gobierno. ¿Y cómo se evita el mal gobierno? De que cuando tú tienes un presidente de la República que está elegido, inmediatamente él tiene que proponer un primer ministro, y entonces uno tiene un jefe de Estado, que es el presidente de la República, que tiene influencia decisiva en materias como las relaciones exteriores, la defensa, ¿me entiendes? Y un jefe del gobierno, y un jefe de gobierno que mantiene en el poder en tanto tenga la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria. Si al gobierno le va mal, se cambia el gobierno. Se cambia el gobierno sin crear una crisis política. Por ejemplo, es fuerte decirlo, pero Salvador Allende gobernó en un presidencialismo exacerbado. Salvador Allende no es el único, fueron muchos, ganó con un 36% de los votos. Después de Alessandri y después Tomic. Después de Alessandri y después Tomic. Y
en esa época no había segunda vuelta, de manera tal de que tanto Alessandri como Allende dijeron aquí, el que es presidente saca un voto más es presidente. Bueno, efectivamente. Pero además Allende era minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputados. Si hubiera habido un sistema semipresidencial, Salvador Allende habría tenido que construir una alianza que le permitiera, es un esfuerzo de moderación. A la que lo llamó Tomic 20 veces antes que asumiera Allende. Así es. Y se negó la Unidad Popular a esa alianza. Pero no le echemos toda la culpa a Allende también por el otro lado. Pero hubiera caído su primer ministro. Más de alguna vez. Habría caído su primer ministro y se podría haber generado un gobierno de mayor consenso. Digo, no le echemos toda la culpa a Allende porque en esa época estábamos todos locos. Sí, claro. Es decir, el Partido Comunista andaba planteando que la dictadura del proletariado, los socialistas andaban en el monte, la democracia cristiana muy irracionalmente aliada con la derecha, y la derecha, que fue la única que ganó, que creía firmemente que había que destruir el sistema político y establecer Cuando se parte con la derecha, la que gana es la derecha. ¿Ah? Claro, y yo creo que le ganó la derecha. Y ganó la derecha y estableció un gobierno durante 17 años. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Establezcamos un sistema semipresidencial como lo hay en Francia, como lo hay en muchos países. Y por esa vía el Parlamento deja de ser un buzón, sino que también puede ser un factor de rectificación.